según San Lucas, capítulo número 18. Dice el Señor en el verso número 1, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mi querido amigo y hermano, cada nación, sí, la cual obviamente está distribuida en todo nuestro planeta Tierra, tiene a su haber una forma de comunicarse. Todo ser viviente ha utilizado el lenguaje como la expresión, sí, de su idioma propiamente innato. Hay quienes hablan inglés, otros hablan portugués, hay quienes hablan español, otros, mi amado hermano, practican el idioma chino, y así, mi querido hermano, cada nación ha adoptado, conforme obviamente a lo que Dios ha dispuesto allá en la Torre de Babel, su propio idioma de comunicación. Mas, sin embargo, aun cuando los pueblos tienen cada uno de ellos su propia forma de hacerse entender, Dios solamente entiende un solo lenguaje cuando se habla de comunicarse con Él. Ese lenguaje es el lenguaje de la oración. Dios, mi querido hermano y amigo, atiende, sí, a la oración sin importar en el idioma que éste se lleve a cabo. La oración, mi santo hermano, ha sido de hecho uno de los roles preponderantes en la vida de Jesús, ya que fue por medio de ella que el Señor consolidó su ministerio. 40 días y 40 noches anuncia el Evangelio de Lucas allá por el capítulo 4 que Jesús empieza su ministerio sometido a la oración permanente, siendo este el piso por el cual Jesús habría de trabajar en medio de los suyos. Tanto Jesús oraba y tanto lo veían orando sus discípulos que frente, diríamos, a esa pasión que él había manifestado a los suyos, los discípulos tuvieron que decirle: Señor, enséñanos a orar. Y ahí, mi querido hermano, Jesús, y tratando de dejar una plantilla de oración, les hace notoria la que nosotros obviamente conocemos como la oración del Padre Nuestro. Mi querido hermano, si Jesús le dio un realce tan importante en su propia vida a la oración, ¿por qué la oración también debe de ser considerada por usted y por mí como una práctica también de vida? Y querido hermano, la Escritura pues nos anuncia muchas cosas con respecto a la importancia que debe de tener la oración en nuestra vida. Como para poder empezar, mi querido hermano y amigo, yo le invito, sí, primeramente a abrir sus Biblias, sí, ahí en el Evangelio en el cual nos encontramos, en el capítulo número, primeramente, 22. Acompáñeme, por favor, más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo número 22. ¿Por qué, entre muchas cosas, es de importancia o de vital importancia la oración? Por esta primera razón, y a mí me pareció una de las más importantes de las cuales la Biblia así ya las identifica. ¿Por qué el creyente debe de orar? Dice el Señor en el verso número 40, o si le gusta así, leamos desde el verso 39 para tomar hilación en esa lectura. Y saliendo, dice ahí, se fue como solía, es decir, como él ya lo tenía acostumbrado, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. ¿Qué hizo? Dice el verso número 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Para aquellos que estamos analizando los días sábados con respecto a la carta o a la epístola de Santiago,
Se está hablando justamente acerca de este tema, el tema de la tentación, que va ligado también a las concupiscencias de los hombres. La tentación no es otra cosa más que la provocación que pone el mundo, el diablo o aún mi propia carne, aprovechando mis debilidades para pecar, es decir, para ofender a Dios y como consecuencia estar en un estado de muerte y separación. El Señor nos dice en el verso número 40 que yo debo de orar para poder estar librado, dice, para no poder entrar en la tentación. Cosa curiosa, mi querido hermano y amigo que me visita. Solamente la oración es la llave que el Señor nos ha dejado para poder salir airosos de la tentación. La tentación, sí, usted no la puede evitar porque muchas de ellas no dependerán de usted. El diablo, que conoce nuestras debilidades, él se aprovechará de ellas y utilizará todo recurso o cualquier maña para poderle presentar a su carne lo que a ésta le agrada. Obviamente, cuando hablamos de tentaciones, hablamos de cosas que a Dios no le agrada que su pueblo practique. Mas sin embargo, Satanás, queriendo dejar de igual al hombre en su condición también como diablo, ha de querer que el hombre también esté alejado de Dios por medio del pecado. La Escritura pues nos da esta primera premisa, diciéndonos que es la oración la única que nos puede ayudar para no entrar. ¿Por qué dice no entrar en la tentación? Porque hay quienes entrando en ella y no teniendo la madurez o la sabiduría que deberían de adquirir, terminan cayendo o enredándose o ensuciándose en ella. Y querido hermano, el estar en un estado de tentación no significa que esté en un estado de pecado. Mas sin embargo, hay un alto grado de porcentual de que los que son tentados puedan llegar a terminar cayendo en la tentación. Y eso sí es pecado. Mi querido hermano, usted cae constantemente o con frecuencia en las tentaciones. Usted le pide a Dios perdón siempre por las mismas faltas. Lo que hizo hace un año lo viene cometiendo hace 10 meses, hace 5 meses, hace 4 meses, hasta el día de ayer o aún el día de hoy. Lo ha vuelto a ofender con la misma piedra que ha tropezado toda su vida. Mi querido hermano, si usted quiere vencer esa prueba, esa tentación, la oración es la herramienta indicada para poder, mi amado hermano, superar tales obstáculos. La oración no es otra cosa más que el depositar por medio de la comunicación verbal con su Dios sus dificultades y pidiéndole a Él que le ayude a superarlas. No importa la cantidad que esto, mi amado hermano, amerite en cuanto a nuestro hablar, a nuestro decirle a Dios. El Señor, de hecho, nos menciona en otro texto lo siguiente. Acompáñeme, por favor, a la primera carta de Tesalonicenses. Primera epístola de Tesalonicenses. Capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dentro de las directrices que el Espíritu Santo dio a la iglesia de Tesalónica, por intermedio de Pablo, les dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo número 15, en adelante. Quiero llegar al verso 17. Mirad que ninguno pague a otro mal
por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Verso número 16, ¿lo podría leer? Estad siempre gozosos. ¿Y qué dice el verso 17 como disposición también para la iglesia? Orad sin cesar. Eso implica sin descanso. Orad de una manera permanente. Mi amado hermano, la oración, para el pueblo de Dios ha de ser como empezó el versículo número 1 del capítulo 18. Ha de ser una necesidad. Claro está que esa necesidad no es para el cuerpo, sino para nuestra alma, nuestro espíritu. Cuando el Señor nos dice en Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, nos está diciendo no descaigas, no desmayes, no vayas a descuidar tu vida de oración. Mi querido hermano, no te satisfagas por las oraciones pasadas. Aquellas oraciones que hiciste cuando recién comenzaste a Cristo son glorias del ayer. Tu vida de oración debe de ser una vida permanente y esta debe de identificarte, como cristiano, como hijo de Dios. Aún de manera adicional, mi querido hermano, hay un texto maravilloso que nos narra, en el primer libro de Timoteo, o primera carta o epístola de Timoteo, capítulo número 2, verso 1 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 1 en adelante. ¿Lo tiene? De hecho, como prefacio, ¿qué dice ahí con respecto a ese tema? Instrucciones, dice ahí, sobre la oración. ¿Por qué el autor bíblico se ha tomado esta porción, este tiempo de hablar acerca de esto? Por la importancia que debe de tener la oración en la vida de un creyente. Exhorto, mira, recordando que el término exhortar significa animar o llamar la atención. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mucha gente suele venir a mí diciéndome, pastor, yo quiero orar, pero a veces ya no sé ni qué decir en el tiempo de la oración. Y por ende mi tiempo de oración suele ser muy pequeño o muy corto. Mi amado hermano, si usted quiere tener, diríamos así, la facilidad de poder orar con amplitud, con generosidad, este es un buen texto para poder fundamentar, nuestra vida de oración. Vea, con detenimiento lo que dice el texto. Exhorto ante todo que se hagan, ¿qué cosa? Rogativas. La primera parte de esta instrucción es comenzar, si así usted lo desea, rogando a Dios. Ahora, ¿qué es lo que le suele a usted motivar los ruegos o las súplicas? Como dice más adelante. Cuando existen necesidades que están afectando de manera directa su vida. Yo, a la verdad, si usted me lo pregunta a mí, yo contestándole con la mano en el corazón, no suelo muchas veces decir con lleno en mis ojos de lágrimas diciendo, Señor, te pido en todo caso, por alguna eminencia o por algún mandatario o algún político de la nación. Ojo, eso no significa de que no ore por ellos. Pero cuando hablo de rogar, muchas veces lo hago con aquello que está mucho más cercano a mi vida. Ahora cuando se trata de orar de pronto por un hijo, por una esposa, por algún problema personal, no solamente que oro a Dios, sino que le ruego, lloro, clamo y gimo por esa necesidad. Mi querido hermano, cada uno de vosotros tienen sus propias necesidades
personales. Y estas necesidades deben de ir acompañados con ruegos y con súplicas. Yo creo que es la mejor forma de romper el hielo dentro de la oración. Así como el saludo entre personas desconocidas suele ser, diríamos, la palabra clave para introducirse a una relación de amistad. La oración, mi querido hermano, que empieza con nuestras necesidades personales, también pueden ser la puerta que se abre para introducirnos en el maravilloso mundo de la oración. De hecho, mi amado hermano, para pena, el pueblo cristiano le da muy poca importancia a la oración. Mucha gente estima de mayor valor llenarse de las doctrinas o de los estudios bíblicos, pero no le da el énfasis a la oración como corresponde. Mi querido hermano, de ahí también podría yo decir que por eso hay muchos hombres y mujeres débiles que caen en pecado. Continuando con lo que menciona el versículo número 1, nos dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y también dice acciones de gracias. ¿Por qué esta última parte? Porque a la verdad cuando uno se acerca a Dios para orar, debe de acercarse también con fe. Fe de que el Señor mi oración la ha oído y la va a responder. Y eso se lo hace dándole gracias, sí, por lo que le he solicitado. Dice el texto que habremos de orar por todos los hombres. Verso 2, y da, sí, una lista. Orad por quienes, dice la Biblia, por los reyes, es decir, por los que están, sí, a cargo del mandato de las naciones. Orad también, dice, por todos los que están en eminencia o ocupando cargos públicos, obviamente con responsabilidades sobre nuestras ciudades. ¿Para qué? Dice la Biblia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y también en ¿qué cosa? Honestidad. Ahora, ¿qué implica esa demanda dentro de la oración? Que tu oración debe de contemplar para aquellos que ocupan estos cargos, para que en sus corazones haya piedad y honradez también. Para que de esa manera, mi querido hermano, ellos puedan caminar en el orden que Dios sí los ha establecido. Mi amado hermano, más se lograría doblando las rodillas pidiendo por algún político que saliendo a las calles con una pancarta a tirar piedra o a hacer bulla. La oración tiene mayor poder que cualquier manifestación en cuanto diríamos, a fuerza humana. La oración puede cambiar todas las cosas. Mi querido hermano, no estimemos en poco lo que Dios lo ha establecido como una prioridad en nuestras vidas. De hecho, cuando vamos a otro texto también de referencia, acompáñeme por favor a la carta de Santiago, capítulo número 5. Epístola de Santiago, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Epístola carta de Santiago, capítulo número 5. Leamos por favor versículo 16. ¿Por qué también debemos de orar? Mire lo que dice la Biblia. ¿O bajo qué parámetros? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice la Biblia como demanda también personal? Orad unos por otros. Yo le pregunto, ¿cuántos sabemos aquí hoy en esta iglesia? Así a vuelo de pájaro nada más.
¿Cuántos le pone usted? ¿Habremos más de 100? ¿Verdad que sí? Yo le pregunto, si usted me dijera a mí, pastor, no sé por qué o por quién orar, yo le podría decir, hermano, párese en esta noche, mire su alrededor y vea si cada vida por la cual usted el día de hoy puede comenzar a orar. Le cuento que si usted lo hiciera así, ni siquiera tuviera tiempo en esta noche para poder dormir. Mi querido hermano, el solo hecho de orar dentro o para los hermanos de una congregación ya tiene una base, inicial de oración para su vida diaria. Mi querido hermano, no podríamos ponerle excusa a Dios diciéndole, Señor, se me acabó el repertorio. Mire a su alrededor, a su hermano que está a su lado. ¿Le sabe acaso usted el nombre a su hermano? ¿Ah? Todos los días la mayoría se ve. ¿Le sabe el nombre de su hermano en la fe? Sabe que el de al lado se llama Pepe y el de adelante se llama Juan. El que está al otro lado se llama de pronto María. El que está atrás suyo se llama Carmen. Conoce el nombre de su hermano. Ahora, ¿cuántos tienen familia aquí? Familia en la carne me refiero. ¿Sí? ¿Cuántos tienen más de un hermano en la carne? ¿Sí? ¿Conoce los nombres de sus hermanos? ¿De sus sobrinos? Sus parientes, sus tíos, sus abuelos. Mi amado hermano, he aquí, esta es la familia de la fe y debería de saber también los nombres de los que conforman el cuerpo de Cristo. Esto le va a ayudar a tener una base para comenzar ¿a qué? A orar por su hermano. De hecho, si usted conoce a su hermano y ve que él deja de venir a la iglesia, ¿qué podría usted hacer si acaso está limitado en tiempo para no irle a visitar? ¿Qué podría hacer en su casa? Orar. Decir, Señor, no conozco la casa de mi hermano, pero te pido por mi hermano fulano de tal. Señor, si hay un obstáculo en su vida, ayúdale a superar y que pueda otra vez incorporarse dentro, de la iglesia de Cristo. ¿Usted cree que nuestro Dios no honrará tales oraciones? Yo le aseguro que sí. El texto bíblico de Santiago capítulo 5, verso número 16, nos motiva a hacerlo de esa manera. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué también dice, sirve el Señor la oración? Para que seáis sanado. La oración también puede traer sanidad a la vida de mis hermanos y aún a mi propia vida. ¿Cuántos tienen dolencias, mi querido hermano? ¿Cuántos tienen parientes con dolencias? Amigos, en su círculo social, compañeros de trabajo que tienen enfermedades. Mi amado hermano, si de pronto no puedes meter tu mano al bolsillo y ayudarle a comprar una receta, sí puedes meter, mi querido hermano, tu oración en el corazón de Dios para que Él haga un milagro en esa necesidad, en esa enfermedad. La oración, mi querido hermano. Por eso, al analizarla de esta manera, vemos lo importante que debería de ser este ejercicio en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. A veces estamos más preocupados de llevar a los nuestros al médico antes de primeramente de haberlo llevado a los pies de Jesucristo por medio de la oración. Cuidado, mi querido hermano. Sí, dicen por ahí muchos, el remedio sale más cara que la enfermedad. Yo te recomiendo, mi querido hermano, que primero tu necesidad, sea del índole que fuere, ponlo en las manos de Dios a través de la oración. Dice el texto, mi querido hermano, en la parte final del versículo 16, que la oración es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí es donde voy a entrar
a desfragmentar el texto para analizarlo. La oración, siendo, mi amado hermano, un lenguaje universal que Dios lo ha dejado para toda criatura, para poder ser atendido en el cielo, mi querido hermano, debe de venir de una persona, de acuerdo al texto bíblico, que ha sido justificada. ¿Pero por quién? Por Cristo Jesús. La oración eficaz, es decir, la que no tiene impedimentos, la que no tiene obstáculo, la que no va a ser negada. ¿Cuántas veces a ustedes les piden sin favores y usted por alguna razón de su no agrado le dice, no puedo complacerte en lo que me estás pidiendo? De pronto, mi amado hermano, le están pidiendo permiso para salir en altas horas de la noche. ¿Cuál es su respuesta para su hijo? ¿Qué le dice? Sí, mijito, vaya nomás, salga a la 1 de la mañana y regrese a las 5, pero no se olvide de traerme el pan y el periódico también. ¿Le concede el permiso o se lo niega rotundamente? ¿Verdad? Mi querido hermano, pero cuando la oración es eficaz, es decir, que no tiene obstáculo, que no hay impedimento alguno, el Señor acoge esa oración y no tarda en responderla. La Escritura nos dice que la oración eficaz, ¿de quién? Del justo. Mi amado, tu vida, ¿sí?, es una vida que manifiesta la justicia de Dios. O a su vez, eres alguien opuesto, es decir, injusto, alguien que no se llega o no se identifica con las necesidades de otros, que no tiene la más mínima importancia de pedir por los demás, sino que egoístamente se concentra solamente en él y que solamente espera que Dios lo atienda a él. Mi amado hermano, una oración egoísta no es una oración eficaz. Si algo dice Santiago en el capítulo 5, verso 16, es que debemos de orar unos por otros. Eso implica que mi oración debe de considerar, sí, mi entorno, no solamente mi vida. A veces usted se siente cansado y hasta le causa malestar que alguien, ¿verdad?, le insista con frecuencia a andarle pidiendo las cosas. Usted, ¿verdad?, que a veces se siente incómodo cuando luego de que va en un vehículo, diríamos, de servicio público, se sube un vendedor y al minuto que se baja ese, se sube otro, y luego se baja ese y sube otro, y se baja y se sube otro. Usted dice, ya pues. A cada rato, pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿verdad?, que le causa malestar. Mi amado hermano, a veces nuestras oraciones tienen la misma connotación. Señor, dame. Respóndeme a mí. Mira mi necesidad. Mira solamente, sí, mi prosperidad. Mira solamente mi cuerpo. Mira solamente lo mío. Solamente, es decir, yo y yo. No digo que está mal. Lo que sí le digo es que si solamente contemplo en mi oración mi vida, estoy, mi amado hermano, de alguna manera cerrando, sí, lo que Dios quiere que yo haga con mi oración. Es decir, que mi vida debe de contemplar también mi necesidad, pero también las necesidades de mi prójimo. Jesús oraba mucho por su ministerio, pero también oraba mucho por sus discípulos. En una oportunidad, Pedro, al final, diríamos, del ministerio de Jesús, se acerca y le dice al Señor que él estaría con Jesús hasta el final. Es decir, que si fuese posible, él moriría por Jesús. Y Jesús, viéndolo, mi amado hermano, y conociendo todas las cosas, le dice, yo he orado por ti, le dijo. Porque Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Gracias a Dios, mi amado hermano, el fin de Pedro no fue el mismo fin que tuvo ¿quién? Judas el Iscariote. ¿Por qué no terminó igual si ambos a la larga traicionaron a Jesús?
¿Por qué? Por medio de la intercesión de Jesús. Mi querido hermano, la oración debe de ser tomada con la importancia debida. Adicionalmente, mi querido hermano, acompáñeme, sí, a la carta de los Hebreos. Capítulo número 13. ¿Por qué también se debe de orar? Y estos son obligaciones cristianas que todo hijo de Dios debe de contemplar. ¿Ya lo tiene? Aquí hay un sinnúmero de requisitos. Voy a leer del verso 16, pero quiero llegar al verso 18. ¿Lo tiene? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos insta el Señor a hacer, entre otras cosas? Verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Verso 17, léalo por favor. Ajá. Y dice el verso 18, que es donde quiero darle el realce por la enseñanza. Orad. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Orad ¿por quiénes? ¿Quiénes nosotros? ¿Qué decía el contexto? ¿A qué demandaba el Señor, mi amado hermano, a la iglesia? A que se sujeten a quiénes. Mi querido hermano, para poder sujetarse aún a un pastor, la Biblia demanda, ¿qué cosa? Entre otras muchas. ¿Qué cosa? Orar por ellos. Usted ora por quien le habla. Y no solo por mí, sino por todos aquellos que tienen la función, mi amado hermano, ¿de qué? De guiar en esta tierra, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, sí, a las ovejas de Cristo. El Señor demanda, mi amado hermano, a la iglesia que se debe de orar por los pastores, por aquellos que lo están conduciendo, mi querido hermano. De pronto usted no me puede llegar a visitar, de pronto usted no me puede llegar a ayudar de alguna manera, pero su oración, mi amado hermano, es el complemento que Dios necesita para que este ministerio y quienes están al frente lo hagan con excelencia. Usted ve que su pastor está débil, usted ve que a su pastor le falta ser más usado por Dios, no critique, ore por él. ¿Verdad? ¿No le parece? Uy, como que el pastor ha bajado la intensidad, muchos dicen. Hay quienes son un poquito más espirituales, dicen, como que ya el pastor cuando predica como que no se siente el Espíritu Santo. Ore por mí entonces, para que lo sienta. Mi amado hermano, si me ve enfermo, ore para que el Señor me sane. Mi querido hermano, la necesidad de la oración también debe de contemplar a quienes le guían en esta tierra a que busque de Dios. Ore por mí para que Dios me guarde y la doctrina siempre sea bíblica y mi corazón no se desvíe de la palabra de Dios. Usted tiene una responsabilidad. La responsabilidad de orar por nosotros. Lo decía el apóstol Pablo, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y eso se logra a través de la oración del pueblo. Amén, ¿sí me está entendiendo? Ahora, muchos dirán, pastor, pero cada vez que me voy a orar, caigo cual niño en los brazos de Morfeo, dicen algunos. Me duermo, no siento,
sí, el deseo de hacerlo. Bueno, primero veamos qué nos dice el Señor, sí, nuestro Salvador Jesucristo, en el Evangelio de Marcos. Acompáñeme, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 14. En el verso 37 en adelante, Jesús, estando con sus discípulos en el huerto de los olivos, ya al término también obviamente de su ministerio, les dio una orden a sus discípulos, que vayan y oren. Veamos cómo los encuentra. Verso número 37. Vino luego y los halló. Era tiempo de oración. Pero ¿cómo los halló? Dice el Señor. ¿Verdad? Como suelo yo decir, pragmatizando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche. Abre el ojo. Ay, he orado 1 hora, dice. Y lleves roncando 1 hora. Mi amado hermano, es verdad que cuando uno se dispone a orar, ¿verdad? El cuerpo como que de manera inmediata se descompone. Porque cuando el televisor está prendido a la 1 de la mañana y usted está viendo el resumen deportivo, ¿verdad? Los ojos están encandelillados. Ni parpadea. Pero si en ese momento dice, no, basta de televisión, voy a orar, apaga el televisor y voy a orar, Señor. ¿Le ha pasado? ¿Verdad? Mi amado hermano, Jesús reconoció esa debilidad en los hombres. Dice la Biblia, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Cuántos se duermen? ¿No has podido velar 1 hora? Mira que estas preguntas de Jesús son preguntas con asombro, ¿verdad que sí? 1 hora no habéis podido orar. Ahora, entendamos algo, mi amado hermano. La llamada de atención que le hace a Jesús a Pedro era más que válida. A diferencia de pronto de alguien que viniendo a Cristo por su, diríamos, sí, por su prematura, diríamos, sí, iniciación, ha de empezar orando tiempos cortos o pequeños. Pero Pedro y los discípulos ya tenían más de 3 años con Jesús. Entendamos ese principio primeramente. Jesús no se está refiriendo recién a los pescadores que los ha llamado de las barcas para que vengan a orar. Ya 3 años y medio Jesús los ha estado preparando, los ha estado discipulando, les ha estado dando las instrucciones y sobre todo el ejemplo de cómo se debía de orar. ¿Sí o no que se los había dado? Claro que sí. Y frente a ello, y frente, diríamos así, a este gran recorrido, a Jesús ya le asombra, pues, amado hermano. Como de pronto muchos se podrían en esta noche también ver en un espejo y decir, es verdad, hermano, tengo 10 años de ser cristiano y no llego ni a 15 minutos orando. Tengo ya 10 años o 15 años de ser cristiano y si llego a 5, creo que es mucho. Mi amado, la vida cristiana también es una vida, mi amado hermano, de búsqueda y también, diríamos así, de crecimiento.
No puede ser factible que un hombre o una mujer cristiana que ya tiene muchos años en el Señor, sí, me venga, no a decir a mí, le venga a decir al Señor, Señor, tú sabes que yo solamente soy de 5 minutos. Mi amado hermano, nuestra vida cristiana debe de estar siempre en crecimiento, no en un decrecer, sino en un crecer. Si el año pasado tenías el estándar, se me ocurre, de 30 minutos, por lo menos en este año, súbele a 35, para que en el próximo llegues a ¿cuánto? 40. Y eso poniéndole 5 minutos por año, amado hermano. Imagínate, por año. 5 minutos por año de aumento. Si hablamos de 10 años, ¿de cuántos minutos estamos hablando? 50. Y hay creyentes que tienen 20 hasta 30 años y no llegan ni a 5 minutos. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque no han hecho de la oración una vida diaria. No han hecho de la oración un estilo de vida. Porque no le han dado a la oración el lugar que corresponde en sus vidas. Porque un creyente sabe que tanto valor tiene la Biblia como lo tiene también la oración en su diario vivir. ¿Qué importancia tiene la oración en tu vida, mi querido hermano? ¿Qué importancia, qué protagonismo tiene la vida de oración en tu vida, mi amada iglesia? Recuerda, hemos analizado o estamos analizando que una de las graves falencias de la iglesia, de la cual obviamente no tiene de la vida de oración una vida de práctica, es que está propenso a caer en tentación. Cristiano que no ora, dicen muchos, el diablo lo devora. ¿Por qué? Porque el Señor brinda protección a los que le piden que los guarde de la tentación. ¿Y cuándo les pide que los guarde? Cuando han orado. Mírelo de esta manera. A mí me gusta ser bien práctico. Mi querido hermano, si a usted, los varones, le sale una muchacha por la calle, le guiñe el ojo y le dice, ven. Si usted no ora, y en ese momento el Señor, líbrame, 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 le agarra la mano, líbrame, y se fue. No lo va a librar, amado hermano. Por una sencilla razón, mi amado hermano. La oración es, mi amado hermano, la cobertura del creyente. Pero esa píldora uno la toma antes de cada comida. ¿Verdad que cada pastillita tiene su tiempo de proceso, sí o no? Cuando alguien tiene fiebre, va, le mete una paracetamol y ¿cuándo hace efecto? A los 5 minutos. Mínimo demora ¿cuánto? Unos 30 o a veces hasta 1 hora. Depende de la gravedad del asunto también. Y la potencia también de la medicina. Mi querido hermano, para usted tener un día de victoria, usted debió haber estado orando previamente. O la mañana anterior o la noche anterior, para que el Señor lo guarde en todo su trayecto del día. Hay momentos ya, o hay sucesos en la vida, que ya no hay ni tiempo para orar, hay que tomar decisiones. Ya no hay lugar para la oración, sino más bien para decir, Señor, yo ya me puse en tus manos y ahí voy en el nombre de Jesús. Pero ya oró. Como los muchachos, que en el momento del examen están orando. ¿Verdad? Y el resultado es obviamente el que ellos esperan. ¿Verdad? Números en rojo. Padre, en el nombre de Jesús, cogen la llora, en el nombre de Jesús, lo que salga. Bendito. Hermano, ahí ya no hay nada que hacer. Porque Dios aún en oración nos manda y nos obliga a ser responsables también. Y cuando uno ora, suele ser como con la palabra en el estudio. El Señor a nosotros nos recuerda todas las cosas, dice. Pero todas las cosas que hemos estudiado.
La oración, mi querido hermano, sí, salvaguarda tu vida. Pero cuando ella forma parte de tu vida, si tú no oras, si tú no buscas, si tú no cultivas en tu vida de oración, si una comunión con tu Dios, no esperes que Él dirija tu vida, porque donde no hay oración tampoco hay dirección de Dios. En la oración, en lo íntimo de la oración, Dios revela aún sus misterios. Dios te ayuda a tomar decisiones en la oración. Una persona que ora, mi querido hermano, y tiene que tomar una decisión importante, cuando está frente a ese dilema, el Señor, como ha orado, el Señor le pone en el corazón y le dice, no. No es de fiar tal persona. ¿Pero por qué? Ya oraste, pues, hermano. Pero el que no ora y está frente al dilema, está que llama a todo el mundo. ¡Aló, pastor! Tengo esto, ¿qué hago? Y a veces yo no sé qué decir. Digo, que hermana, yo lo que acostumbro es, ore a Dios. ¿Verdad que así le digo a la mayoría de la gente? Hasta cuando desde esta iglesia a alguien se le llama a servir, yo le digo, sí, esta es la propuesta, pero usted ore a Dios para que le confirme. ¿Para qué lo hago? Para que mañana más tarde diga, no, es que como usted me dijo y ahora ya no puedo, es su culpa. No, es la suya por no orar. Cada creyente tiene la obligación de buscar dirección de Dios a través de la oración. ¿Cuántos les están así agarrando el sabor a esto? Amén. Y dice el Señor ahí en Marcos, capítulo número 14, versículo número 38. Velad, le dijo el Señor, ¿a quién? A Pedro. Y orad para que no entréis en tentación. Y revela, mi amado hermano, la condición del hombre. El espíritu, hablando del deseo, sí, que hay en nuestra alma para buscar de Dios, a la verdad está dispuesta, pero ¿qué cosa? La carne. Y yo no sé, pero el pueblo de Dios siempre le saca la tangente a todo. Y cuando habla de este texto, solamente recuerda la parte final. Siempre. Hermano, tal cosa, sí, es que la carne es débil, hermano, dice. Está bien, le digo. Solo de esto se acuerda, pero no se acuerda de lo que dice anteriormente. Jesús no dice que no se puede orar. Jesús sí dice que la carne es débil, pero también Jesús dice que el espíritu siempre está dispuesto. Ahora, ¿quién vence? Ojo, ¿quién vence a la hora de orar? ¿La carne o el espíritu? A ver. ¿Quién vence a la hora de orar? ¿La carne que es débil o el espíritu que siempre está dispuesto? ¿Y cómo así? A ver. Y si un niño le pregunta, ¿y cómo así, cómo así, mamá? ¿O cómo así, papá? ¿Cómo así el espíritu vence? Hermano, esto es concluyente. Vencerá quien usted estuvo cultivando en todo su día, ¿sí? En su corazón. Si usted se llenó durante todo el día de Dios, si usted alimentó su espíritu todo el día, es decir, si pasó escuchando palabra de Dios, si pasó siempre en su mente meditando en la palabra, si usted estuvo promoviendo un ambiente espiritual y llega, amado hermano, a su tiempo de oración, cualquier hora que ésta sea, su espíritu estará dispuesto y orará. Pero si todo el día le metió reggaetón a la carne, si todo el día miró lo que no tenía que mirar, si todo el día habló sandeces con sus amigotes, si se pasó metida en la casa de la vecina, tirando lengua sin miedo, hablando hasta del pastor, y llega en la noche y dice, ahora sí, Señor, voy a orar. ¿Qué estuvo alimentando todo el día? La carne. A quien usted ha alimentado le empujará
a buscar lo espiritual. Si usted alimentó su espíritu, cuando llega en la noche a doblar rodillas, el espíritu va, mi amado hermano, a aflorar lo que usted cultivó. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Si sembró en el espíritu, del espíritu se cosecha para la vida. Pero si sembró en la carne, ¿qué cosa se cosecha? Destrucción, corrupción, muerte también. Mi querido hermano, para concluir, Jesús, para fortalecer lo que dijo en el verso número 1, en donde se menciona que el Señor hablaba acerca de la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo debe de orar el cristiano? Siempre. ¿Cuántos tienen prueba? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuántos no tienen prueba? ¿Qué tienes que hacer? Orar también. Uy, hermano, es que como ahora tengo de todo, ya no oro. Como ahora ya conseguí el trabajo, ya no oro. Como ahora ya vino mi marido, ya no oro. Como ahora ya mi hijo se sanó, ya no oro. ¿Verdad que así el pueblo suele hacer? Cuando se le va el marido, ahí viene a la iglesia a buscar de Dios. Cuando descubrió que su hijo estaba inhalando esa porquería de la H, ahí viene a buscar de Dios a orar. Mi amado hermano, sea que esté en droga, o sea que sea el mejor bachiller de la república, tus rodillas siempre tienen que estar doblegadas ante el trono de la gracia. Con refrigeradora llena o vacía, la vida de oración del creyente es permanente. ¿Me estás entendiendo? La Biblia nos enseña sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo debo de orar? Siempre. ¿Y qué más dice la Biblia? Y no. ¿A qué implica este asunto de no desmayar? Yo creo que me voy a quedar aquí porque esto es para la segunda. Sí, la otra va a venir la oración recargada en el nombre de Jesús. Como película va a ser esto. No solamente que debo de orar siempre, sino que la Biblia dice que debo de hacerlo sin desmayar. ¿Qué implica, mi amado hermano, orar sin desmayar? Es que mi oración no puede verse truncada porque todavía el Señor no me la ha contestado. Y ahí es donde mucho pueblo también quiebra. Porque está orando 3 meses sobre algo en particular. Y Dios ha callado, Dios se ha mantenido en silencio. El cielo parece de bronce. El creyente dice, el Señor no me oye, hermano. Yo ya le dejé de pedir. Graso error, amado hermano. Qué fatal error. No solo que debes de orar siempre, sino que también debes de hacerlo sin desmayar. Es decir, mi querido hermano, sin perder la confianza en el Señor. Una oración puede, mi querido hermano, tomarle a Dios contestarla, no solamente un mes, le puede llegar a contestar 50 años. Israel, cuando fue sometido por Egipto, pasó 400 años de esclavitud. Y el pueblo clamaba. ¿Cuántos años? 25 años después. Ojo, 25. Luego de que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos para poder ser en Dios un hombre de generación, como lo dice la Biblia, arena del mar y como las estrellas del cielo, para recibir su hijo, el de la promesa, tuvo que esperar 25 años. Hay hermanos que tienen 25 días y ya están arrojando la toalla y dicen, ya no oro, hermano. Eso ya es caso perdido. Y el diablo dice, eso es lo que yo quería escuchar de tu boca. ¿Sí me estás entendiendo? Amado hermano, no desmayes en la oración. Te ha llevado mucho tiempo el doblar rodilla. No te desanimes, mi querido hermano.
Hay cosas en Dios que Dios las puede hacer apenas abres la boca. ¿A cuánto le ha pasado esto? Hay cosas que ni siquiera llegan a la oración. Solo usted las piensa nada más. Y dice, Señor, ¿cómo? Y ¡pum! La puerta. ¡Uy! Lo estaba pensando. Gracias, Señor. ¿Verdad? Pero hay cosas que usted está que pide y Señor, ¿y qué pasó, mi Dios? Que no consigo el empleo, estoy que meto carpeta y dale, a veces 1 año, 2 años, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero usted está ahí, hasta cuando el Señor dice, toma, aquí está. No te lo di antes, porque si te lo daba antes, tu corazón todavía no me creía y no se había firmado en mis pasos. Y ahora que te lo doy, ahora que lo logras estimar que ha venido de mí, entonces ese trabajo es de honra también para mi nombre. Mi amado hermano, esto es muy común, sobre todo en los hombres. La típica excusa de muchos. Cuando ya Dios les da el trabajo, ya no vienen a la iglesia. Y hay quienes no teniendo trabajo, tampoco buscan el rostro de Dios. Por la irresponsabilidad. Mi amado hermano, entiende por el amor de Dios, el que no es fiel en lo poco, ¿cómo habrá de ser fiel en lo mucho? Por eso mucha gente, mucho pueblo de Dios vive alcanzado, vive en miseria, vive siempre, amado hermano, con la mirada en las veredas, viendo dónde hay el centavo para completar los 25 para el colectivo. Primero, porque no ora. Y segundo, cuando supuestamente comienza a orar, está tan desesperado que pierde su confianza al ver que Dios demora un poco. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no le creen a qué cosa. Porque a mí la palabra me dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y desestiman la palabra. Y su oración no está cubierta con la fe de la palabra. Mi amado hermano, ¿estás orando? ¿Estás dándole el énfasis a la vida de oración? Los pecados te dominan. Las concupiscencias se levantan contra ti y te vencen. Más te puede la carne que el espíritu. Comienza a orar. Te lo imploro. Si tú no oras, no tienes cobertura de Dios en tu vida. Óyelo bien, amada iglesia. Esto no se trata así de venir a la iglesia y decir yo soy cristiano porque vengo a la iglesia o porque doy diezmo o porque simplemente estoy ayudando en tal o cual área. De eso no se trata, mi querido hermano. Eso lo puede ser hasta un inconverso. Si yo allá afuera voy y le digo a alguien, oye, ¿quieres ser maestro y te doy $100? Él dice, perfecto, ¿a cuántos tengo que enseñar? ¿Sí me está entendiendo? Pero si yo le digo a ese hombre, oye, crea en tu vida una relación con tu Dios, con el Espíritu Santo. Eso, amado hermano, el dinero no lo logra. Porque hay quienes teniendo dinero no tienen relación con Dios. Penosamente. Y hay quienes no teniendo ni un solo centavo son ricos en Dios porque han preferido buscar el reino de Dios y su justicia y han esperado todas las añadiduras de parte de Él. Jesús le habló a su pueblo y les dijo, había un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, dice ahí, no quiso por algún tiempo, dice. Solo Dios sabe cuánto tiempo pasó. Pero después de esto dijo dentro de sí, ¿quién? Ese juez. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo,
Porque esta viuda es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote. Verso número 6. Y dijo el Señor, y eso es lo que en esta noche nos concluye diciendo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuándo claman? ¿En qué tiempo claman? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y termina diciendo a manera de pregunta el texto: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué implica esa expresión, mi amado hermano? ¿Hallará hombres y mujeres que saben esperar en Dios? ¿Habrá todavía en este tiempo personas que podrían decir con convicción: no importa lo que me ha dicho el hombre, yo confío en Dios, Él me dio una palabra, Él ha dicho que va a estar conmigo, que Él me va a ayudar, que de pronto yo a la verdad me veo limitado, pero en Dios haré proeza, yo espero en Él y en Él yo voy a confiar? Porque se lo he pedido. Porque he agradecido que lo que le estoy pidiendo, Dios me lo ha cumplido y yo lo voy a honrar cuando Él me lo dé. De pronto puede ser que no esté ahí la cosa. Porque recuerda que hasta para pedir hay que pedir con fe. ¿Y fe qué cosa es? La certeza, la convicción. Mi amado hermano, de pronto la cosa ni siquiera ha cuajado. Pero tú por fe, en el nombre de Jesús, ya la ves venir. Y dices: Señor, gracias porque ahí está. No la toco, pero ahí está. Amén. Y eso, mi amado hermano, es lo que anda buscando Dios. Hombres de fe que esperan en Él, sí, recibiendo sus promesas como que si ya están delante de ti. Mi amado hermano, ora siempre y no desmayes. Espero que en esta noche el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. A usted le plació en esta hora poder, oh Dios amado, ministrar a tu pueblo.